¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos del fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 5. Es decir, tuvimos un 63% de efectividad. Espero te haya ayudado, aún nos mantenemos en el promedio. Y si eres nuevo en el canal y te está gustando los videos, no se olvides suscribirte, dándole clic al botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 3 de agosto. Vamos a empezar con la Champions League o la Pre-Champions League, los últimos equipos que faltan en clasificar. El encuentro entre el Bodo Glimt versus el Žalgiris. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Bodo Glimt de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Bodo Glimt viene bien, no, solo tiene una derrota. Mientras que el Žalgiris de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, está mejor el Žalgiris. Y vemos que como mínimo hace un gol. Y que enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria el Bodo Glimt, un empate y segunda victoria para el Bodo Glimt. Es decir que ligeramente el Bodo Glimt es el favorito. Veamos cómo era el Bodo Glimt como local. El Bodo Glimt como local tiene 5 victorias de 5, es decir que se hace muy fuerte el local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles como local. Veamos cómo le va el Žalgiris, y el Žalgiris como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega muy bien como visitante, no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 73% a que gana el Bodo Glimt y un 10% a que gana el Žalgiris. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Bodo Glimt. Vemos al siguiente encuentro entre el encuentro entre el Dinamo de Kiev versus el Sturm Graz. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas del Dinamo de Kiev de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo una victoria y un empate, es decir que no viene nada bien el Dinamo de Kiev. Mientras que el Sturm Graz como visitante de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega muy bien, no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos, pues el único enfrentamiento que tuvieron pues lo ganó el Sturm Graz, es decir que ligeramente el Sturm Graz es el favorito. Veamos cómo le va al Dinamo de Kiev como local. El Dinamo de Kiev como local tiene un empate, 4 victorias, es decir que juega bien de local, no conoce la derrota en el Dinamo de Kiev como local. Mientras que el Sturm Graz como visitante tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que juega bien como visitante y vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana el Dinamo de Kiev y un 27% a que gana el Sturm Graz. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrá 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre la Estrella Roja versus el Punic. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a la Estrella Roja de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que viene bien la Estrella Roja, 4 victorias de 5 y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Punic de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que un término medio, ni bien ni mal o irregular. Y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a la Estrella Roja de local, y la Estrella Roja de local tiene 3 victorias, solo una derrota, empate, es decir que juega bien de local. La Estrella Roja 3 victorias de 5, segundo promedio. Mientras que el Punic de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, empates, es decir que juega muy bien como visitante, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 84% a que gana la Estrella Roja y un 3% a que gana el Punic. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana la Estrella Roja. Ahora pasemos a la siguiente Copa de Europa, que es la Europa Conference League. El encuentro entre el Riga FC versus el Gil Vicente.
Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas la Riga FC de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, es decir que juega bien, ¿no? Y vemos que como mínimo hace 2 goles, mientras que el Gil Vicente de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que también viene bien el Gil Vicente, ¿no? 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos a cómo va el Riga Fútbol Club o FC como local y tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que juega bien de local. 4 victorias de 5 es un buen promedio. Y el Gil Vicente como visitante tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que el Gil Vicente no juega nada bien como visitante. Las casas de apuesta le dan un... disculpen. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles. Es decir que el primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro de la Europa Conference League. El encuentro entre el Viborg versus el B36. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Viborg de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Viborg viene bien, solo tiene una derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el B36 de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, empate, es decir que un término medio ni bien ni mal o irregular se puede decir el B36 y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo era el Viborg de local. El Viborg de local tiene 5 victorias de 5, es decir que es el fuerte de local, puntaje perfecto y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el B36 como visitante tiene un empate, 2 derrotas, 2 victorias, es decir un equipo irregular jugando como visitante. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Viborg. Apostadores, ahora pasemos a la siguiente Copa Continental. Nos vamos a Sudamérica y nos vamos a la Copa Libertadores, la copa más importante en Sudamérica. El encuentro entre el Atlético Mineiro versus el Palmeiras, ya que están en cuartos de final. Veamos, pues no hay baja, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo una victoria y un empate, así que no viene nada bien el Atlético Mineiro jugando. 3 derrotas 5 no es un buen promedio, mientras que el Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es decir que el Palmeiras viene bien, puntaje perfecto y vemos que como mínimo hace un gol. Y en enfrentamientos entre ellos pues tienen un empate, segundo empate, tercer empate, cuarto empate y una victoria para el Atlético Mineiro, es decir que ligeramente el Atlético Mineiro es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético Mineiro como local. Y el Atlético Mineiro como local tiene una derrota, un empate, 3 victorias, es decir que viene bien el Atlético Mineiro. Como local 3 victorias de 5 es un buen promedio, mientras que el Palmeiras como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega muy bien como visitante, aún no conoce la derrota el Palmeiras. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gana el Atlético Mineiro y un 30% a que gana el Palmeiras. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Pasemos al siguiente encuentro entre el Vélez Sarsfield versus Talleres. Vélez versus la T. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Vélez Sarsfield de los últimos 5 encuentros tiene 4 empates, solo una derrota, es decir que no viene bien, no conoce la victoria, pero vemos que como mínimo hace un gol, mientras que Talleres de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 victorias, 2 derrotas, es decir un equipo irregular, ni bien ni mal. Y en enfrentamientos entre ellos pues tienen un empate, una victoria Talleres, una victoria para Vélez, segunda victoria para Talleres y segundo empate, es decir que Talleres es ligeramente el favorito. Veamos cómo le va a Vélez Sarsfield de local. Y el Vélez Sarsfield de local tiene 2 empates, una derrota, 2 victorias, se podría decir que juega bien de local el Vélez, se podría decir.
Mientras que Talleres como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Es decir que Talleres también se podría decir que fue bien como visitante, solo tiene una derrota. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana el Vélez Sarsfield y un 21% a que gana Talleres. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 0.5 goles, es decir que el primer tiempo no habrán goles. Primer tiempo menos 0.5 goles. Pasemos ahora a la siguiente copa más importante de Sudamérica, que es la Copa Sudamericana. El encuentro entre Sao Paulo versus el Ceará también están en cuartos de final. Partidos de ida, pues no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Sao Paulo de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, una victoria, 3 empates, es decir que un equipo irregular, ni bien ni mal se podría decir el Sao Paulo. Mientras que el Ceará de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que el Ceará viene mejor. 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y en enfrentamientos entre ellos pues hay un empate, segundo empate, tercer empate, cuarto empate y quinto empate. Es decir que no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va al Sao Paulo. Y el Sao Paulo de local tiene 2 victorias, 3 empates, es decir que viene bien. Cuando de local no conoce aún la derrota del Sao Paulo. Mientras que el Ceará como visitante tiene 3 derrotas, solo una victoria, un empate, es decir que el Ceará no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana el Sao Paulo y un 18% a que gana el Ceará. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o gana el local o empata. Una posibilidad doble, 1x. Bien, pasemos ahora a una copa, la Copa de Paraguay. El encuentro entre el Rubio Ñu versus el Cerro Porteño, ¿no? Cerro Porteño, un grande de Paraguay. Veamos cómo le va en las estadísticas y veamos cómo le va al Rubio Ñu. De los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo una victoria y un empate, es decir que Rubio Ñu no viene nada bien. Y el Cerro Porteño de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Cerro Porteño viene muy bien, 4 victorias de 5. Y enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria del Cerro Porteño, segunda victoria para el Cerro Porteño, tercera victoria para el Cerro Porteño, cuarta victoria y quinta victoria para el Cerro Porteño, es decir que el Cerro Porteño es el favorito. Veamos cómo va Rubio Ñu de local, y el Rubio Ñu de local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que un término medio o irregular jugando como local. Mientras que el Cerro Porteño como visitante tiene 3 victorias, solo 2 derrotas, es decir que digamos que juega bien el Cerro Porteño, 3 victorias de 5. Como visitante es un buen promedio. Las casas de apuestas le dan un 6% a que gana el Rubio Ñu y un 80% a que gana Cerro Porteño. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana Cerro Porteño. Apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una hoja combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Si te gustó el video, no te olvides suscribirte, dale clic al botón rojo de suscribirse, activando la campana, dándole me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y no te olvides dejarnos un comentario para ver qué podemos mejorar en los videos. Bueno, apostadores, nos vemos, cuídense.